¿Sabías que hubo un rey que, según las crónicas y las susurradas leyendas de su tiempo, estuvo dispuesto a vender no solo su honor, sino su propia alma? Para sentarse en el trono no fue un acto instantáneo. No hubo relámpagos, ni un pergamino firmado con sangre, ni la presencia visible de un demonio. Su pacto fue más sutil, más humano, y por eso mismo, más aterrador. Un acuerdo silencioso con las fuerzas de la ambición, la traición y la codicia. Su nombre quedó registrado en los libros de historia, pero la verdadera historia de cómo llegó a ser rey y lo que sacrificó para lograrlo apenas se susurra entre historiadores y cronistas. Dicen que desde muy joven supo que el trono no estaba destinado para él, y que eso fue lo que despertó en su interior una llama insaciable. Nuestro protagonista nació como hijo menor en una dinastía poderosa. Su hermano mayor, fuerte, educado para gobernar, era el heredero natural. La corte lo aclamaba. La nobleza lo veía como el futuro monarca ideal. Él, en cambio, creció en la sombra, observando desde lejos las ceremonias en las que no tenía un lugar central. Pero no era un niño cualquiera. Desde pequeño, mostraba una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa y, sobre todo, una habilidad única para leer las intenciones de los demás. Sabía cuándo callar y cuándo hablar. Sabía cómo ganarse la simpatía de quien lo subestimaba. En los pasillos del palacio, escuchaba conversaciones prohibidas. En los banquetes, observaba cómo las alianzas se tejían y se rompían con una sola copa de vino. Poco a poco, entendió que en la corte, la fuerza no estaba en la espada sino en la lengua y en el secreto. La muerte llegó al reino en forma de una plaga repentina. En menos de un año, 3 miembros clave de la familia real murieron. La peste no distinguía rango ni título. El príncipe, nuestro protagonista, sobrevivió, pero su hermano mayor, el heredero legítimo, cayó enfermo. Mientras la corte lloraba y el reino se preparaba para un cambio inevitable, él sintió como el destino, por primera vez, se inclinaba en su dirección. Pero había un problema, el heredero aún vivía, aunque debilitado. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Sirvientes juraban que veían al príncipe visitar las cámaras del hermano por la noche. Algunos decían que le llevaba medicinas, otros, que le llevaba algo más. El hermano murió semanas después, y aunque nadie pudo probar nada, la sospecha nunca desapareció. No existe registro oficial de un pacto sobrenatural, pero la historia conserva demasiadas coincidencias inquietantes. Cuentan que, tras la muerte del heredero, el príncipe pasó una noche entera en la capilla del castillo, rezando solo. Algunos guardias aseguraron que, a medianoche, lo vieron de pie frente al altar, hablando como si respondiera a una voz invisible. A la mañana siguiente, su mirada había cambiado. La timidez juvenil había desaparecido, reemplazada por una seguridad inquietante. Comenzó a moverse por la corte con una determinación implacable, cerrando alianzas, prometiendo favores, comprando lealtades, y eliminando discretamente a quienes podían oponerse a su ascenso. Cuando finalmente fue coronado, las campanas repicaron y el pueblo celebró. Pero en los rincones más oscuros del reino, los viejos sabios murmuraban que un precio debía ser pagado. La corona estaba sobre su cabeza, pero algo, o alguien, había cobrado el derecho de reclamar su alma cuando llegara la hora. El nuevo rey parecía incansable. Ampliaba fronteras, reformaba leyes, aumentaba impuestos y fortalecía el ejército. El reino prosperaba, pero a un costo. Los opositores eran arrestados, los disidentes silenciados, y los aliados que ya no le servían eran reemplazados sin piedad. Con los años, el rey comenzó a cambiar. Sus noches se llenaron de insomnio. Decía escuchar pasos en su cámara cuando estaba solo. Veía sombras moverse donde no había luz. Algunos cortesanos afirmaban que hablaba en sueños, repitiendo frases como, aún no es el momento. Las guerras que emprendía parecían cada vez menos necesarias, como si buscara distraerse de algo que lo perseguía. Los consejeros más cercanos notaron que evitaba entrar a la capilla y que, cuando lo hacía, permanecía inquieto, mirando constantemente hacia las puertas, como temiendo que alguien o algo entrara por ellas. Su reinado comenzó a desmoronarse cuando la traición que él mismo había cultivado volvió a alcanzarlo. Viejos aliados conspiraron en su contra. El pueblo, cansado de los impuestos y las guerras, se levantó en protesta. El rey, antes calculador, se volvió errático. El final llegó una noche de invierno. La corte lo encontró muerto en su cama, con el rostro petrificado en una expresión de terror absoluto. No había señales de lucha. No había herida visible. Solo una marca en su mano, como un círculo oscuro, que nadie pudo explicar. El reino lo enterró con honores, pero la leyenda creció con los años. Algunos decían que, en la noche de su muerte, se escuchó un susurro que recorría los pasillos del palacio, el trato está cumplido. Otros juraban que en noches de luna nueva, la sombra del rey podía verse deambulando por los salones, buscando algo que jamás recuperará.
Su historia quedó como advertencia: en la lucha por el poder, hay pactos que ni la corona ni la gloria pueden justificar y precios que ni un rey puede evitar pagar.